la negociación con el ELN, que en el gobierno nacional había dos facciones en torno a la negociación con esa guerrilla. Una, que era la del senador Iván Cepeda y la de Vera Grave, que querían seguir adelante con las negociaciones con el ELN, porque sabían que habían llegado tan lejos como nunca antes, que frenarlas ahorita pues sería un retroceso y sería casi que una derrota. Mientras que hay otra facción en el gobierno nacional, que es la de Oti Patiño, que considera que pues con el ELN no se va a llegar a ningún punto y que la negociación va a ser muy difícil históricamente por lo que ha pasado con ellos, y que por eso es mejor negociar con alguien, con algo, que no negociar con nadie, y por eso estaban dispuestos a negociar con esa facción de Nariño, del departamento de Nariño, de los comuneros del sur. Y nos preguntábamos, ¿se acuerda? Yo le decía, el presidente Gustavo Petro, que es el que tiene que decidir de qué lado está, de la facción de Iván Cepeda y de Vera Grave, o de la facción de Oti Patiño, que dice que acá sí se tiene que seguir negociando con los comuneros del sur. Pues todo parece indicar, con lo que pasó este fin de semana, que el presidente Gustavo Petro está avalando pues la posición dentro del propio gobierno que lideran Iván Cepeda y Vera Grave. Y hay que seguir avanzando con el Ejército de Liberación Nacional. Yo le hablo de positivo porque creo que cualquier avance en una negociación de paz para mí siempre será positiva. Y obviamente todo tiene de negativo y de positivo. Pero de todas maneras, en un país que ha estado dominado por el conflicto histórico, como ha sido Colombia, pues cualquier cosa que nos lleve a mirar cómo podemos dejar las armas, creo yo que es una buena noticia. Pero si quiere, saludemos a Sebastián Guerra, que es ex asesor del Alto Comisionado para la Paz y de la Delegación del Gobierno Nacional con diálogos del ELN durante el gobierno Santos. Él es Sebastián Guerra y está con nosotros aquí en Mañanas Blue. Señor Guerra, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Usted qué tan optimista es con esto del fin de semana, ya que usted ha sido parte de los procesos que se han hecho históricamente en Colombia, que conoce cómo funciona el ELN? ¿Qué tan optimista es de lo que se conoció el sábado en Caracas? Bueno, pues sin duda hay que reconocer que se evacúa un punto de la agenda. Es decir, con el ELN, como ya se ha repetido, pues nunca se había llegado a evacuar un punto, porque el tema del cese al fuego que se acordó no evacúa un punto, el tema de los asuntos humanitarios no evacúa un punto, y tampoco había mucha claridad de cómo se iban a trabajar el punto 1, el punto 2 y el punto 3 de la agenda de México, si iba a ser un paquete hasta mayo del 25, si era un asunto integral. Pues las partes decidieron, creo que lo podemos analizar en su complejidad, evacuar un punto. O sea, recordemos cuando en la negociación con las FARC y el gobierno Santos se dijo, bueno, hay un acuerdo final, pero fuimos conociendo que se iban evacuando puntos, digamos, el tema de la reforma rural, en fin. Y ahora, pues entonces hay un porcentaje de avance en la negociación. Este es el acuerdo 28. Los acuerdos anteriores eran muy procedimentales, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esta otra cosa. Ahora decimos que hay un porcentaje de avance, pero esto tiene, digamos, de largo y de ancho y podemos analizar las complejidades. Uno, Sebastián, lo que ve en el documento es que pues, la agenda puede ser tan amplia como se quiere. Cuando se pone en un documento en que una guerrilla y un gobierno van a discutir el cambio de modelo político, van a discutir el cambio de modelo económico, ahí cabe todo. ¿Eso en qué sentido puede pues, ir en contra de hacer una agenda concreta y además que le agrade a la mayoría del país? Ese es un punto fundamental y que está, digamos, en las discusiones en cualquier proceso de paz, es la agenda. Nosotros tenemos con el ELN una agenda que se acordó en el segundo o tercer ciclo, que ya es una agenda, digamos, muy amplia. Digamos, las complejidades o problemas que se le están atribuyendo ahora a este acuerdo de participación, tendríamos que remitirnos a la agenda de México, donde es ahí donde quedó establecido que se va a discutir el régimen político, el modelo económico, los asuntos ambientales. Es ahí, digamos, hay que tener claridad de que no fue la sociedad la que dijo, vamos a discutir estos tres ejes. Al parecer lo que pasó es que la sociedad en estos encuentros o preencuentros dieron unas ideas al interior de esos ejes, pero ya, digamos, el maximalismo de la agenda de esos ejes grandes, eso venía desde el Acuerdo de México. Pero claro, sí. Uno cómo establece una agenda, ¿por qué si es más grande o más acotada? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el gobierno Santos, la negociación con las FARC se dijo, vamos a hacer una agenda que permita llegar al fin del conflicto con esa organización específica y particular. Y vamos a tratar unos temas, digamos, que tienen que ver con la perduración del conflicto. Hay que solucionar algunos temas agrarios, hay que solucionar algunos temas de las economías ilícitas, hay que ir a la dejación de armas, en fin.
Ahora no es muy claro por qué el maximalismo de la agenda respecto a una organización particular, específica, como el ELN, en un contexto como el que estamos, de cierre del conflicto con las FARC. Es decir, yo creo que hay una percepción exagerada de autorrepresentación del ELN que el gobierno le reconoce para tener una agenda de esas dimensiones, sí, como la que hemos conocido ahora, más decantada en lo temático vía participación ciudadana. Pero mire, señor Guerra, que en este tema, en toda la negociación se tiene que llegar siempre a lo que se conoce popularmente como los sapos que tenemos que tragarnos todos. La sociedad civil, el gobierno de la negociación, los negociadores, los sapos que hay que tragarse. En el caso del ELN, me parece que los sapos no solamente son numerosos, sino que son bien grandes, inclusive mucho más grandes que los sapos que nos tragamos en la negociación con las FARC. El tema del modelo económico, por ejemplo, que ya está sobre la mesa, que yo no sé de qué forma se va a discutir el modelo económico de Colombia en una negociación con el ELN. Pero, por ejemplo, otro sapo, y le quiero preguntar a usted, señor Guerra, específicamente por ese sapo, es el sapo del secuestro. Es que en este caso ya se acordó un primer punto cuando el propio alto comisionado de paz no está de acuerdo con el tema del secuestro. El tema del secuestro tiene que de alguna manera expresarse en la mesa de negociación por parte del ELN, que renuncia a esa práctica criminal, y sin embargo ya se avanzó en el primer punto sin que el ELN lo dijera expresamente en la mesa, que no va a seguir secuestrando. Entonces, ¿qué tipo de sapos, cuántos sapos hay que tragarse como para que sepamos todos de qué estamos hablando? Sí, digamos, yo no lo pondría, en ese lenguaje, pero me parece adecuado, enfocarlo en el sentido de qué corresponde en una negociación política con el ELN discutir y acordar. ¿Qué corresponde? ¿Cuál es la dimensión de esa agenda? Es lo que yo creo que se ha un poco dejado de lado en la conversación. Es decir, ¿por qué el maximalismo en la agenda, dada la particularidad de este grupo que tiene una presencia mucho más territorial, donde ya es muy difícil para el país pensar una agenda integral nacional que transforme un montón de cosas y lleve a una transición? A mí me cuesta hoy pensar que vamos a una transición de país después de firmar con las FARC y ahora en el gobierno, en esa negociación con el ELN. Me parece que, repito, hay una sobrerepresentación de lo que significa el ELN. Debería ser una agenda mucho más acotada, minimalista, agregando que, es decir, la contraparte del ELN es el gobierno Petro, que muchos de estos temas uno podría ya identificarlos en las políticas públicas, en las reformas que se están planteando, el tema de transición energética, por poner un ejemplo que aparece por ahí en los temas sugeridos para la conversación pública. Es decir, ¿por qué una agenda tan maximalista cuando habría condiciones para hacer una agenda mucho más minimalista? Repito, porque yo creo que hay una sobrerepresentación de lo que es el ELN hoy en la sociedad y de la correspondencia de fuerzas que hoy existen en el país. Pero agrego con el tema de víctimas que tú lo mencionas. A mí me pareció sorprendente que uno de los ejes, que se proponen para la conversación después de este proceso de diseño y ahora que entramos a la fase sustantiva de la participación, ¿por qué no uno de los ejes fue el tema de víctimas y sus derechos? ¿Por qué vamos a hablar, claro, el tema del modelo económico, en fin, pero ¿por qué no se incluyó el tema de las víctimas y sus derechos para la conversación pública? Debería haberse incluido, porque la sociedad quiere decirle muchas cosas al ELN sobre su actuación en el conflicto, y no solo que el ELN sea un observador, un veedor de transformaciones que ocurren, impulsadas por el Estado, pero el ELN no es sujeto de esas transformaciones, es objeto de esas transformaciones el ELN como rendición de cuentas ante las víctimas. Sí. Señor García, usted ha dicho que la contraparte del ELN en esta negociación es el gobierno Petro y que eso ha hecho, entre otras cosas, que tal vez avance mucho más rápido esa negociación, porque en varios de los puntos coinciden. Ellos coinciden en transformaciones que tiene que tener Colombia, que tiene que tener la política, la economía en nuestro país, y en eso tal vez la negociación se hace un poco más fácil. Sin embargo, hay algo que ha exigido el ELN, no en esta negociación, sino en otras. Y es que ellos quieren, a diferencia de la negociación que hubo con las FARC, es tener resultados tangibles a lo largo de la negociación. No que una vez se firme el acuerdo y después miramos a ver si se cumple, sino que durante la conversación yo quiero ver efectivamente que las cosas se están transformando.
Esos proyectos que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro de una constituyente, que no sabemos si es asamblea constituyente o no lo es, eso tenemos una confusión enorme de qué es lo que están proponiendo. Esos proyectos que generan pues un poco mucho nerviosismo en el país porque son transformaciones radicales, ¿son una respuesta del presidente al ELN y a esa negociación? A decir, mire, nosotros en este gobierno sí queremos hacer estas transformaciones y lo estamos haciendo paralelamente a la mesa. Sí, pues digamos, lo que escuché esta mañana que el senador Cepeda pues distinguió claramente que este proceso no está articulado con lo que se ha venido diciendo, que hay mucha confusión alrededor de ese proceso constituyente. Yo creo que hay que creerle al senador Cepeda en ese acotamiento que él hace, y él hace énfasis en el acuerdo nacional. Esto sí que está muy explícito aquí en este acuerdo, porque tenemos que tener muy claro que lo que se está diciendo en este acuerdo o que lo que se busca con la fase 2 de participación con el ELN son dos cosas. Un plan de transformaciones, que como tú dices, Camila, es que no sabemos si es como una lista de transformaciones o ya procesos en marcha, digamos que van produciendo efectos, como dice el ELN, efectos en la realidad, y al final ese plan de transformaciones es como el acumulado de eso ya, digamos que ya ha ido ocurriendo, y eso lo recoge y lo sintetiza. Este es el primer resultado que se busca, pero el segundo es una alianza social y política que impulse esas transformaciones. Es decir, lo que vamos a ver de aquí a mayo del 25 es la promoción de esa alianza social y política, digamos, favorable a esas transformaciones. Es decir, desde la mesa se quiere construir una masa social crítica que vaya hacia allá. Lo que sí queda todavía la duda es que el punto 3 de la agenda, a donde los resultados de esta fase 2 llegarían, si ese punto 3, que es el punto de democracia para la paz, finalmente lo acuerdan las partes en la mesa, si es el ELN y el gobierno en la mesa diciendo, la sociedad nos sugirió todo esto sobre el modelo de participación, sobre el régimen político, el modelo económico, y nosotros las partes, ELN y gobierno, lo ajustamos y acordamos, o ya desde la fase 2 empiezan a producirse acuerdos, digamos, que van impactando el desarrollo institucional y social del país. Pero Sebastián, sobre eso, claro, uno de los puntos importantes de este acuerdo, de este primer acuerdo, es la participación vinculante, la participación de la sociedad civil. Pero ¿quién garantiza que esos ciudadanos que van a participar no lleguen en regiones que controla el ELN, como Arauca, por ejemplo, no lleguen presionados con un fusil en la cabeza a participar y a decir lo que realmente quiere decir el ELN o quiere escuchar el ELN? De acuerdo, yo los invitaría a ver en detalle el punto de lo vinculante en este acuerdo, porque hubo cierto cambio entre el borrador que compartió el Comité Nacional de Participación y ya el acuerdo que emitió la mesa, y dice específicamente: los acuerdos adoptados por la mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado, políticas públicas, programas, en fin. Es decir, pero el primer punto es que es de obligatorio cumplimiento para las partes. Es decir, no que es, digamos, uno podría interpretar que la sociedad participa, sugiere transformaciones, pero eso llega a la mesa y en la mesa las partes son las que acuerdan antes de que eso pase a ser política pública, políticas de Estado, programas y proyectos de planeación, en fin. Es decir, esa línea de tiempo creo que hay que tenerla muy clara y hay que pedirle mayor claridad, digamos, a la delegación del gobierno sobre esa secuencia. 1. 2, sobre el tema de las garantías. A mí me parece eso muy importante. Hoy uno podría decir que existen muy pocas garantías para la participación. Es decir, lo que estamos viendo en distintas regiones del país, donde el ELN participa en guerras locales, son unas condiciones, digamos, muy poco favorables para una participación, digamos, abierta, propositiva, donde se puedan decir todas las cosas. Porque cuando hay armados, digamos, alrededor, es muy difícil. Y ese es un punto crucial, casi un nudo irresoluble de este proceso por la manera en que se ha diseñado, es que avanzar, digamos, en un proceso participativo cuando el ELN sigue en armas, pues genera una tensión muy difícil. Por eso en el acuerdo, y de pronto las comparaciones son un poco molestas, pero en el acuerdo con las FARC, en el gobierno Santos, se dijo la participación
dura, fuerte, masiva, es posterior a la firma del acuerdo y la dejación de armas, que fueron los programas de desarrollo con enfoque territorial, que fueron un instrumento de planeación, pero también de participación ciudadana, posterior a la dejación de armas. Es decir, para garantizar mejores condiciones. Ahora estamos en la simultaneidad entre un grupo que permanece en armas y un proceso de participación. Eso genera muchísimas tensiones. Pues Sebastián Guerra, ex asesor del Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la delegación del gobierno en diálogos con el ELN. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, siguiendo con este análisis de algo muy importante, que fue lo que sucedió este fin de semana en Caracas, en esa conversación o en esos diálogos de paz que se tienen con el ELN. Para usted un feliz día y un feliz resto de semana. Camila, muchas gracias. Feliz día.